1999 fue un año terrible para los ecuatorianos. Muchos perdieron su sustento, sus ahorros. Algunos, la posibilidad de curarse o acceder a una cirugía. El 11 de marzo de 1999, el decreto 685 dispuso el congelamiento por un año de los depósitos en cuentas corrientes con más de 2 millones de sucres y en cuentas de ahorros con más de 5 millones. El feriado bancario no se decreta de un día para otro. Fue la consecuencia de algunos acontecimientos que se dieron años atrás. La situación económica en el país estaba bastante complicada. Se dieron unos acontecimientos como la guerra con el Perú, el fenómeno del Niño, también la crisis internacional. Fueron fenómenos que fueron afectando poco a poco a la economía del país también. Entonces, el feriado bancario pues ya fue la consecuencia de algunos acontecimientos que se dieron antes. Para hablar del feriado bancario hay que remontarse al 2 de diciembre de 1998, cuando se aprueba la ley que crea la Agencia de Garantía de Depósitos. La Agencia de Garantía de Depósitos, como su nombre lo indica, debía garantizar los depósitos que los ecuatorianos tenían en cuentas corrientes y cuentas de ahorro de los bancos existentes en la época. La gente no estaba pagando los créditos, posiblemente porque se dedicaron para negocios que no generaban un pago. Por ejemplo, hacen una fábrica, se endeudan en una fábrica y luego el señor dueño de esa fábrica decide no pagar al banco. El banco se quedaba con los fierros y la fábrica ya no servía. Posiblemente se quedaban con las garantías, unas tierras, unas casas, pero el cliente que te invirtió la plata, la puso en una cuenta corriente, una cuenta de ahorro, un depósito a plazo, te queda la plata para este instante, y el señor banquero tenía que ver cómo vendía rápidamente esa casa o esa fábrica para poder recuperar ese dinero. Eso multiplícalo por muchos casos, era una locura. Entonces, ¿qué hacen los bancos cuando están así apretados? Van al Banco Central o van a algo que se llama la AGD. La AGD se llamó Agencia de Garantía de Depósitos. Pero ¿qué pasaba? Que la AGD ya no soportaba tantísima demanda. La Agencia de Garantías, que tenía en su poder todos los bienes embargados y toda esa cosa de los diferentes bancos, la obligación a ellos era vender todos los bienes incautados y con esa venta, con ese dinero, devolverles los dineros a todos los depositantes que habían sido afectados. Pero ¿qué ocurre? Que el Estado decide que la Agencia de Garantías pase esos bienes a manos del Estado. El gran problema de la ley fue que contra todas las previsiones que se hicieron, se aprobó que el gobierno respondía o la Agencia de Garantía de Depósitos, que era una entidad de gobierno, respondía por el 100% de los depósitos existentes en cuentas de ahorro o corriente de los bancos. La recomendación incluso del Fondo Monetario Internacional era que la AGD garantizara solo hasta $4.000. Al mismo tiempo había una devaluación, todo subía todos los días. Todo subía, era una locura, ¿de acuerdo? Entonces, a alguien se le ocurrió que lo mejor era un feriado bancario. Comienzan a caer otra serie de bancos. En total, la crisis bancaria, estamos hablando de que de 34 bancos cayeron 17. La mitad del sistema financiero ecuatoriano colapsó. Esta vorágine de cierres de bancos hizo que la gente tenga temor de continuar con su plata guardada en el banco. Entonces la gente comenzó a sacar la plata de los bancos. Y lógicamente, si hay una corrida de depósitos, como se llama en terminología bancaria, si hay una corrida de depósitos, cualquier banco tiene la posibilidad de quebrar. Para evitar una corrida de depósitos masiva, es que el gobierno decide el feriado, lo que se conoce como el feriado bancario. En mi calidad de superintendente de bancos, comunico a la opinión pública que la Junta Bancaria ha resuelto declarar un feriado bancario por el día de hoy, lunes 8 de marzo de 1999,
Hoy no hay bancos. Imposible, me está tomando el pelo. Es desconcertante porque no se sabe absolutamente nada qué es lo que está sucediendo. Estamos en un caos bárbaro, yo no sé, este Magua nos tiene fregados. Sorpresa y desconcierto se vive hoy en la capital y el país por el feriado bancario decretado por la Superintendencia de Bancos. Un lunes a las 7 de la mañana nos anuncian a los ecuatorianos que ese día no iban a abrir los bancos. Al final del día nos cuentan que durante la semana no iban a abrir los bancos. Hemos considerado necesario prolongar por un día el feriado bancario. Cierran los bancos por 8 días y eso se llama feriado bancario. Pero fue muy duro para la gente correcta porque se quedó con sus pocos ahorros congelados. Y por supuesto, los grandes deudores después del feriado bancario, ¿qué hicieron? Cogieron los papeles de la banca cerrada que se originaron. ¿Cómo se originaron? Si tú tenías un saldo en una cuenta corriente, un saldo en una cuenta de ahorro o un depósito a plazo, eso en parte de la plata te lo daban en un papel. Y el papel decía, yo le digo que usted tiene este saldo en su cuenta corriente. Yo le digo en un papel que tiene este saldo en su cuenta de ahorros. Y esos papeles tú podías pagar una deuda. En el mercado, ¿qué pasó? Esos papeles servían porque tú comprabas y tú vendías con descuento. Entonces digamos que tú tenías, por ejemplo, $10,000. Lamentablemente te aplicaban el 40% de descuento. En términos netos, cogías y aceptabas ese descuento y tú recibías 6,000. Y el señor, con el papel que le costó 6,000, en la realidad, el papel decía 10,000, pagaba la deuda de 10,000. Y eso generó algo mucho más molesto para la gente buena, para la gente noble que solamente eran ahorristas. Gente que había vendido propiedades y había puesto su plata en los bancos, porque los bancos entregaban bastante altos intereses en sucres, ¿cierto? Y mucha gente vendió su propiedad, puso la plata en el banco y de los intereses recibían más que por el alquiler de las casas. Entonces era de alguna manera un buen negocio financiero, pero lógicamente eran personas que tenían grandes cantidades de dinero, gente de clase media, media baja, que esos dineros que tenían ahorrados en el banco se les pulverizó. Otros precavidos tenían dinero guardado para alguna operación, no pudieron acceder a ese dinero y en algunos casos hubo gente que falleció porque no pudo operarse. Previo a ese fatídico lunes, los bancos motivaban a los prestamistas a realizar el incremento de sus fondos y en la mayoría de los casos los obligaban a aperturar una cuenta de ahorros para poder acreditar los intereses de sus pólizas. Justamente el día viernes vino a renovar la póliza y le obligaron a que abra una cuenta de ahorros para pagar los intereses. Y dijeron que el lunes podíamos venir a retirar los intereses, pero resulta que el día lunes ya está cerrado el banco. O sea, esta situación estuvo ya planificada y esperaban que hasta el día viernes la gente siga incrementando sus ahorros para después decir que el banco está en quiebra. Yo vine a renovar y me obligaron hasta que ponga en libreta de ahorro los intereses. Yo dije, denme un cheque para yo retirar. Es que no, que tiene que pasar a la libreta de ahorro. Hemos llegado a un momento en que el pueblo ya no cree en las entidades crediticias. Aunque el país no lo sabía, ¿cierto? Las autoridades de la Superintendencia de Bancos sí tenían conocimiento y de hecho desde septiembre o tal vez en agosto de 1998 ya comienzan los problemas graves del sistema financiero. Para octubre de 1998 ya Filambanco le pide al Banco Central un préstamo especial para poder cubrir los dineros que le faltaba, es decir que el gobierno sabía perfectamente la situación del Filambanco y la situación crítica de otros bancos, ¿cierto? Por eso siempre diré que el grave error del presidente Maguad fue aceptar la garantía ilimitada en la ley de garantía de depósitos. Entonces, hablemos también de dos cosas. Aparte del feriado bancario, se dieron en días similares o muy próximos lo que se llamó la dolarización, que pasamos de sucres a dólares. Después del feriado bancario, después de todos estos días de estas locuras, los ecuatorianos, digamos que nos despertamos sabiendo que ya no teníamos sucres, que la convertibilidad era que 25.000 sucres era $1. O sea que $4 era 100.000 sucres. Los ecuatorianos así arrancamos en el año 1999. Fue algo muy doloroso, muy doloroso.
No es gustoso recordar ese momento. Se perdieron muchas vidas, se dañaron familias que hubo ese momento, lo que está pasando con los venezolanos en este momento. Ecuador tuvo que viajar a Alemania, sobre todo España, Italia, Estados Unidos y otros países, buscar otros frentes, otros ingresos, porque aquí los padres de la patria, los que están en este momento y que han vuelto a la palestra, esos mismos fueron los ladrones de aquel entonces. Todos los que están en este momento, ellos fueron los culpables de lo que nos pasó. Tuve dos muertes en mi familia, porque se suicidaron al ver que ya no tenían nada en su cuenta bancaria. Todo por la decisión de este presidente Yamil Maguá. A usted por su honor cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes de la República, prestando particular atención a los sectores más desposeídos o discriminados del pueblo ecuatoriano y reconstruir física y moralmente el país, anteponiendo los intereses nacionales a los particulares de cualquier persona, grupo, ciudad o región. Sí, juro. Cuando subió Yamil Maguá, en este caso al poder, él pone a muchos de los que estaban en el medio de los banqueros, precisamente, ponen en ministerios, ponen en el Banco Central, algunos mismos en la AGD. Entonces se convirtieron en personas que supuestamente eran los que debían haber sido sancionados, eran aquellos que estaban en el poder con el derecho de sancionar o con la obligación de sancionar a los que perjudicaron a los depositantes. Durante la crisis financiera previa a la dolarización, hubo un cierre del 70% de instituciones financieras dentro del país. Los bancos más grandes, el banco con más clientes a nivel popular sobre todo era el Banco del Progreso, que cierra sus puertas en marzo de 1999. A esta hora, exactamente las 13 horas con 16 minutos, nos encontramos, como pueden ver, al pie de la matriz del Banco del Progreso, aquí en la ciudad de Guayaquil. Es el nuevo edificio inaugurado hace unos pocos meses, ubicado en la avenida Francisco Orellana. Por la novedad de que han cerrado el banco y yo me toca renovar la póliza y también tengo un ahorro aquí, también de una niña mía. Y entonces, pues, por mañana me doy con la emotiva sorpresa de que habían cerrado el banco. El problema fue que se congelaron sucres. Y pocos meses después dolarizamos la economía. Pero la magnitud y la emergencia de la crisis que vivimos no me permite esperar a que el Congreso discuta y apruebe esa reforma. No tenemos más tiempo. Y si alguien tenía congelado 1 millón de sucres, a partir de enero de 2000 se convertían en apenas $40. Esa fue lo que empobreció definitivamente al país, empobreció a todos los ecuatorianos y ocasionó una migración sin precedentes. Buenas noches, señoras y señores. He llegado a la conclusión de que el sistema de dolarización es un sistema conveniente y necesario para el Ecuador. Es la salida que ahora tenemos, es el camino por donde debemos transitar. Lógicamente la gente lo que esperaba era que los bancos abrieran y con mayor razón, con mayor avidez, ir a retirar el dinero, porque ya nadie confiaba en el sistema financiero, en ningún banco. Por esa razón fue que hacia el fin de la semana el gobierno ya anunció que se abrían los bancos, pero que el 50% de la plata depositada en los bancos quedaba guardada, digamos, que no se podía mover, quedaba congelada, porque no fue una confiscación propiamente. Confiscación significa que el Estado se coge el dinero y lo que quedó fue congelado. Hasta la vez se recupera eso. A la gente le daba pedacitos de papel, un bonito escrito de que usted tenía ingresado aquí en tal banco del Continental. Han desaparecido todos esos pocos bancos. Muchos bancos desaparecieron. Y los que se quedaron fueron los pillos. Digamos que tú eras una señorita y tenías una cuenta de ahorros. Ibas al banco, no había plata, te daban un papel que decía, este papel dice que si tú tenías, por ejemplo, $10.000, que usted tiene $10.000 en una cuenta de ahorros. O sea, ese papel te servía
básicamente para el señor que tiene un crédito, ¿no es cierto? Pero el señor que tiene un crédito no te pagaba pues a la par es pagarte lo mismo. Si aquí dice 10.000 te pago 10.000, entonces dice ok, le aplico un descuento y si quiere, si le interesa, le pago con el 30 de descuento, quiere decir que si tenías 10.000 te iba a pagar 7.000 o con el 40 de descuento. O sea, si tienes 10.000 te va a pagar solamente 6.000. Lamentablemente, por necesidad, la gente tuvo que comenzar a vender papeles con descuento. Y ese fue un mercado que nació. Luego de la dolarización como salida viable para la crisis del 99, más de 100 ecuatorianos perdieron la vida como consecuencia de haber perdido sus ahorros. Así como también ocasionó la migración de más de 3 millones de ecuatorianos, quienes se fueron para no volver jamás. Y de esta manera se sepulta la moneda que circuló por más de 116 años en el país.